Hola, hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos, como siempre, deseándoles de lo mejor desde este espacio, desde el podcast saludable de Girón Social. Este ya es el 5º capítulo y gracias a Dios contamos con la gran producción de Mauricio Torres y la dirección y compañía de Edson Torres. Aquí estamos, como siempre, a través de Spotify y YouTube, recordándole a la gente que nos pueden seguir también en las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Allí siempre estamos entregando contenido de alta calidad. Aquí arrancamos, siempre enfocados en el bienestar de los gironeses y en el bienestar de la comunidad. Bienvenidos al Podcast Saludable. Bienvenidos al Podcast Saludable. Bueno, es el 2º capítulo en el que tengo la grata compañía y tengo el placer de anunciar a Edson Torres, director y compañero del Podcast Saludable. Amigos, ¿cómo está? César, un placer saludarte a todos nuestros oyentes del Podcast Saludable. Hoy, como siempre, desde Oído, Ideas que Suenan, uno de los mejores o de los más grandes estudios de audio branding en Santander y obviamente bajo la dirección también de Mauricio Torres. Hoy para hablar de un tema, César, muy interesante que yo sé que a todos nuestros oyentes les va a gustar. Además que tenemos una gran profesional el día de hoy, precisamente para hablar de eso que tanto atañe sobre todo a la juventud, quienes son como los más alborotados hoy en día sobre eso, ¿no? Sobre esa temática. Este es el tema del día en el Podcast Saludable. Así es, mi querido amigo. En este 5º capítulo hablaremos de la planificación familiar, un tema clave para la sociedad en todo momento. Mauricio, ojo con este dato que entregamos en el inicio del Podcast Saludable. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en los países en desarrollo alrededor de 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. En Colombia, la situación parece tener un escenario complejo en términos de acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres que habitan en zonas urbanas y rurales. Es por eso, César, que hoy precisamente y acerca de este importante tema hablaremos con una gran profesional para llevar una sexualidad responsable desde el Podcast Saludable. Nuestro invitado del día en el Podcast Saludable. La invitada del día, Jessica Hernández. Ella es la jefe de enfermería de Girón Social, además Edson y Mauricio, encargada del tema y el servicio de planificación familiar. Jessica, un gusto tenerla aquí. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Arrancamos de inmediato, Edson, con la pregunta quizá más importante y para empezar a desglosar este tema tan importante. Cuando hablamos de planificación familiar, exactamente, Jessica, ¿a qué nos referimos? Bueno, la planificación familiar es ese derecho sexual que tienen todas las personas a decidir de manera libre y responsable sobre cuántos hijos desean tener. Perfecto. ¿Cuántos hijos desean tener o cómo quieren llevar la vida sexual, cómo quieren desarrollarla, ¿no? Porque hay personas que eligen no tener hijos, hay quienes simplemente piensan en el tema, Edson, de cuidarse de alguna enfermedad, de no estar inmersos en ese tema. ¿Usted lo ve así también? Exactamente, y eso hoy, ¿no? En estas épocas, porque yo, no sé, yo me remonto mucho a las épocas anteriores, César, y antes era como la tarea del día a día de nuestros abuelos, porque eran tíos, 14 tíos, 12 tíos, 11 primos, 13 primos, entonces era una cosa que antes no se veía, ¿no? Pero hoy la planificación, digamos que está dentro de la estructura de las personas a la hora de querer conformar un hogar o a la hora de pensar en traer hijos a este mundo, ¿no? Y además que la situación pues tampoco es que lo esté ameritando mucho. Así es, Edson. Además, creo, no sé si coincidamos, que es un tema de cultura, porque antiguamente era muy complicado que nuestros padres o abuelos pensaran en los métodos anticonceptivos. Que es la siguiente pregunta, Jessica. ¿Cuáles son precisamente? Porque algunos los tenemos en cuenta, los vemos en televisión constantemente, son charlas y temas muy comunes en los colegios, en las universidades, pero ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más populares? Bueno, entre esos tenemos métodos inyectables. Estos pueden ser utilizados mensuales o trimestrales. Tenemos métodos orales, tenemos implantes subdérmicos, tenemos dispositivos intrauterinos, tenemos la esterilización y uno muy importante que siempre tiene que estar presente con nosotros es el preservativo. Jessica, esa pregunta, perdón, Edson, antes de ir con el dato del día o información de calidad, es que me pasó con alguna pareja que tuve, le daba miedo planificar con cierto método anticonceptivo porque la hacía aumentar de peso. ¿Suele suceder también eso en las mujeres? ¿Tienen miedo porque les suceda esto? Te cuento que esos son uno de los motivos de consulta en su gran mayoría de planificación familiar porque tienen el temor de subir o de bajar de peso de manera extrema.
Resulta que hay efectos secundarios en todos los métodos hormonales que pueden provocarse, pero no a todas las usuarias. ¿De qué depende? De cada usuaria. ¿Y de qué depende un aumento o disminución de peso? De ansiedad. Si la usuaria no controla la ansiedad... ¿Ansiedad sexual o ansiedad? Ansiedad de comer. Ah, ok, perfecto. No, porque no, Sí, mire, claro, puede ser. Mauricio la pescó por ese lado, ¿no, Mao? Sí, Claro, esa era. Pero bueno, ansiedad de comer. ¿Pero eso provoca ansiedad? Provoca ansiedad. Por eso es importante cuando la usuaria tiene un implante subdérmico se comprometa a los controles donde verificamos la efectividad de los métodos de planificación. ¿Fue tolerable o no fue tolerable con la usuaria? O se retira o se mantiene el método. Hay usuarias que tienen el implante, en este caso, pueden subir de 5, 10, 15 o 20 kilos y para ellos es normal. Ahí es donde que nosotros intervenimos a hacerles un control adecuado. Una pausa en el podcast saludable, Mauricio Torres, porque es el momento de una información de calidad. El dato del día. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el 2019 habían 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años en el mundo, de las cuales 1.112 millones precisan planificación familiar. De ellas, 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción. César y Edson conducen el podcast saludable. Después de nuestra información de calidad, quiero recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube. Nos encuentran como Girón Social o también a través de la plataforma de Spotify, esta gran plataforma de audio donde ustedes podrán escuchar estos podcasts saludables. Quiero preguntarle a nuestra invitada Jessica, enfermera profesional y enfermera jefe de Girón Social. Jessie, ¿qué significa la doble protección? Bueno, Edson, te cuento. La doble protección es súper importante porque es utilizar un método de barrera, en este caso un preservativo más un método hormonal. No es como decía Mauricio, que se pone 2 preservativos. No, es utilizar 2 métodos diferentes para lograr ese 100% de efectividad que se quiere tener y con eso estamos evitando una infección de transmisión sexual. Ok, perfecto. Vea, Edson, algo muy importante. Solamente 3 veces al año la pastilla post-day, que tengo entendido además ha cambiado su forma, su presentación y además creo que, no sé Jessica si coincide conmigo, ha dejado de ser un tabú porque antiguamente la gente lo hablaba quizá con un poco de miedo, tal vez porque hasta 2008 fue que se aprobó a nivel nacional, pero antes la gente sentía un poco de miedo. ¿Es así o es una impresión mía? Sí, claro. Resulta que este método de planificación pues, que ellas utilizan es un método que tiene una carga hormonal aproximadamente de 3 años en cada pastillita. Ahora imagínate los posibles efectos secundarios que puede generar si ellas lo utilizan como un método de planificación regular. Entonces es la importancia del uso adecuado solo en esos momentos de emergencia y tener ese control de la toma y siempre tener como esa indicación, no tener miedo a preguntar qué puede pasar, porque los efectos no se ven ahorita, se ven mucho más adelante. En muchas ocasiones, César y Jessica, no sé hasta qué punto sea cierto, pero lo he escuchado de mujeres que esa post-date o esa pastilla también influye mucho en la menstruación, en el periodo de las mujeres. Entonces lo retrasa a veces y eso también produce algunos sustos o produce, no, esto no me funcionó, mi menstruación no llega, estoy retrasada. Entonces es un tema que también hay que aclararlo, porque si bien es cierto que estos métodos bueno, hasta hace cierta edad, yo también pensaba que este post-day era un tema de planificación, pero obviamente no lo es. Pero en las mujeres suele causar esto, ¿no? Sí, claro. O sea, entre los efectos secundarios más pronunciados de una tableta post-day o método de emergencia es el trastorno menstrual. Pero es el trastorno menstrual de manera extrema. ¿Sí? Que es donde yo les decía, o sea, puede que no lo vean ahorita y por eso tienen el uso inadecuado del método, pero sí mucho más adelante. Y son las usuarias que posiblemente no puedan tener hijos de manera rápida o efectiva, porque entonces ahí es donde van a recordar cuántas tabletas utilicé el tiempo pasado, porque los efectos no son presentes. Vamos a hacer una pausa, César y oyentes, para escuchar a los más importantes, los usuarios de Girón Social, esta vez a Luz Marina Camacho. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Muy bien, gracias a Dios. Es una doctora muy amable. Me revisó, me mandó todos los exámenes y le presta bastante atención a uno, gracias a Dios. Les recomiendo desde luego que sí, son bastante amables y sobre todo que por lo menos le mandan a uno todos los exámenes que necesitan.
la recomiendo bastante a todas las personas que quieran afiliarse, que lo hagan, que es muy bueno. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el podcast saludable. Recuerden que a través de la plataforma de Spotify y YouTube es posible que este contenido se publique y llegue a todos ustedes. Continuamos con el tema del día, la planificación familiar. Jessica, cuando el hombre y la mujer toman la elección definitiva de no tener más hijos, es decir, en lo que Colombia llamamos normalmente cerrar la fábrica, ¿qué deben hacer? Bueno, entonces, lo importante que es que eso sea una decisión propia, que eso sea una decisión responsable, porque es un derecho sexual si ella desea o no desea tener hijos. En este momento en Colombia, usuaria mayor de 18 años con o sin hijos pueden solicitar la esterilización. Eso aplica para los hombres también, porque a veces nos sentimos como presionados, ¿no? A veces los hombres se sienten en ese ambiente de presión de que nos casamos para tener hijos. Y obviamente esto no es un tema machista ni un tema feminista, pero Jessica está hablando de las mujeres. En el caso de los hombres, pues nosotros también podemos aplicar a ese concurso y es la conocida vasectomía. Exactamente, entonces, como les decía, eso es decisión, pues en este caso puede ser de pareja, pero también puede ser individual, donde ya sea hombre o mujer y la pueden solicitar. Lo único es que sea mayor de edad, pero ya no hay la restricción de que o el médico o la enfermera o la firma del cónyuge para poder tener esa esterilización. En este caso ya es un derecho sexual tener o no tener hijos. Según la encuesta de demografía y salud hecha por el gobierno nacional y a la cual se le sumó en 2015 Profamilia, mi estimado César, estamos hablando obviamente de Colombia, pues los hombres y las mujeres entre los 13 y 49 años de edad conocen alrededor de 10 métodos anticonceptivos, de los cuales el más conocido pues es el condón y la píldora. Yo ahorita fuera de micrófono le estaba preguntando a Jessy cuál es la diferencia entre la píldora y el post-day, pero ya ahorita nos respondes eso. Pues obviamente con el transcurso o con el avance tecnológico del internet, bueno, como querramos llamarlo, pues hoy ese promedio aumentó y en los jóvenes hay un mayor conocimiento de esos métodos, lo que no existía anteriormente. La pregunta para Jessica es la siguiente: ¿la falta de información ya no es una excusa? O sea, ya hoy por hoy debemos darnos por enterados de todo, teniendo ya a la mano nuestro amigo Google, teniendo a la mano revistas de salud, teniendo a la mano cualquier cantidad de información que nos permita conocer esos métodos anticonceptivos. Exactamente. En ese momento, pues, uno de los motivos de consulta de las jóvenes es el decir no sé o saber mucho. Pero el saber mucho es no saber adecuadamente cómo deben utilizar los métodos de planificación, si para ellos son viables y si ellos lo pueden utilizar de una manera responsable. Entonces, aquí realmente los invito a que utilicen de manera responsable todos los métodos, que esto no tienen que, porque el temor es de que tienen que estar acompañados de sus papás y efectivamente es importante que tengan esa comunicación, pero en este momento usuaria mayor de 14 años puede asistir a una consulta de planificación y es de manera privada. Es decir, ella puede resolver esas inquietudes, esas dudas y depende de la condición que tenga ella, nosotros podemos darles esa asesoría de planificación adecuada. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir, planear, planificar una vida con ellas. En este caso, con ellos también. Yo quiero hacer una pregunta a César, usted que es papá, mi estimado César. ¿Hasta qué punto usted siente de pronto una barrera o es lo más normal hoy por hoy usted siendo papá o un padre joven? ¿Hasta qué punto usted siente esa barrera de pronto de hablar de sexualidad con Max, con su hijo en este caso? Bueno, yo creo que los tiempos, como hablamos ahorita de cultura, cambiaron radicalmente y hoy uno tiene que estar muchísimo más abierto a hablar de estos temas. A mí me pasa que mi hijo tiene 7 años y ya conoce el tema, por lo que ven en YouTube, porque en algún momento se meten a TikTok y ya saben, porque están en la cancha, en el colegio, llegó un niño más grande y habló del tema y a ellos obviamente les queda la curiosidad. Y además que hoy los niños creo que son, no sé si más inteligentes, pero por lo menos captan más y viven más la realidad. Uno estaba un poco más aislado de la realidad porque los papás no lo dejaban acercarse tanto a ciertos temas. Entonces creo que hoy uno tiene que ser más maduro, estar más abierto, estar más tranquilo y empaparse del tema y buscar la manera más didáctica o la mejor manera para que ellos entiendan el tema. Yo no sé si a Jessica se le pase lo mismo, pero bueno, tiene la ventaja de que usted conoce mucho más del tema, ¿no, Jessica? Además que Jessica es mamá también. Exactamente, y precisamente de un niño que ya pregunta, un niño que tiene curiosidad y un niño que toca ser muy creativo y generar esa confianza. Niños precoces mentalmente, Exacto. hablando, ¿no?
Exactamente. No, y pasa algo, Jessica, referente al tema de las excusas, porque pues efectivamente hoy realmente casi todo el mundo sabe que es un condón como mínimo. Quizá de pronto las etnias o los lugares más apartados del país, donde no llega la televisión, donde ni siquiera llega el gobierno, donde no hay presencia, sino únicamente de la etnia o de un grupo poblacional específico, quizá ellos de pronto no lo sepan, pero es una excepción muy, muy, muy pequeña. Entonces, ¿cuáles son las excusas normalmente que se presentan cuando llegan a planificación familiar? Jessica, que usted se haya encontrado y diga, no, definitivamente esto no tiene sentido, no hay ningún argumento, no es válido, pero la gente saca esa excusa. ¿Cuáles son? Entre las más comunes, y realmente ya es cuando hay un embarazo, es a mí me dijeron que la primera relación sexual nunca iba a quedar en embarazo. A mí me dijeron que con la primera relación sexual nunca iba a tener una infección de transmisión sexual. Entonces es el pensar que con una sola no va a pasar nada. Okay. ¿Sí? En este caso, el uso del preservativo, que no lo utilizan porque les incomoda. El caso de las pastillas o una inyección, que no la utilizan porque las engorda o porque les genera el trastorno. Pero es pensar más allá de qué quieren en su vida. Quieren planificar, quieren planear una vida, se quieren cuidar responsablemente, pues miremos las diferentes opciones. No, ¿y qué pasa, Edson? No sé si usted piensa lo mismo que yo. Muchas veces cuando nos enteramos que una niña de 15, 16 años, 17, 18, una joven o adolescente, está en estado de embarazo, pues normalmente la primera respuesta es: los hijos son una bendición. Y es así. O vienen con el pan debajo del brazo. Y es así. Seguramente es así. Pero también está claro que no es el momento. Que primero hay otras cosas por hacer, primero hay otros planes, y el proceso de la vida no se limita en que tan jóvenes, o muchas veces niños, sean padres ya. No sé si usted piensa lo mismo. Sí, porque yo tengo muchos amigos todavía que andan buscando el pan debajo del brazo de los hijos y nada que lo encuentran. Eso no salga a trabajar y... Sí, y mira a ver qué puede hacer en ese caso. Pero tú tocaste un tema y es el caso del condón en los hombres, que también se vuelve una excusa. Y es una excusa, digamos que ya que no viene al caso, y es, no, es que ponerme un condón no me genera el placer que me debe generar tener relaciones sexuales sin tenerlo puesto. O sea, eso ya está abolido, eso es un tema ya de mentira, a no ser que realmente sea un tipo insensible, que realmente no, demasiado frígido, que un condón llegue al punto de no brindarle el placer sexual que busca. Sí, realmente es un mito, o sea, eso es totalmente falso, porque un preservativo, más allá que de pronto incomodidad, es pensar en lo que estamos, pues, el objetivo de un preservativo, que es ya sea prevenir un posible embarazo o prevenir ese tipo de infección vaginal o ese tipo de infección o enfermedad de transmisión sexual que no queremos en el momento. Es la única manera de evitarlo. Independiente si ella tiene un implante, si ella tiene un método hormonal, si ella tiene inclusive si la usuaria está operada, porque son usuarias que posiblemente puede fallar. Nunca vamos a asegurar un 100% de efectividad si no tenemos una doble protección. Perfecto, vamos llegando al final del podcast saludable con la gran invitada del día, que es Jessica Hernández. Un tema muy extenso que además incluye cultura y hasta religión. Es un tema que además debe ser muy importante en los colegios, pero sobre todo en los hogares. Jessica, finalmente, ¿cómo ha avanzado hasta el momento el tema en Girón Social y cuál es el mensaje que ustedes entregan desde este programa a los gironeses para que se animen, hombre, y vayan hasta allá, obtengan información y no pequen de pronto por la ignorancia o por la timidez de no aprender y de no saber de un tema tan relevante en la sociedad? Bueno, realmente yo los invito a todos a que forman parte de este programa de planificación. Es una atención personalizada. Tengan muy presente que cada organismo es diferente, cada cuerpo reacciona diferente dependiendo de la necesidad. Hay usuarias que han utilizado miles de cosas por recomendación de la tía, de la abuela, de la hermana, cuando realmente hay que mirar a conciencia qué sirve o qué no sirve. Importante, tener esos controles adecuados, no permitir que un método afecte sus vidas o su salud, porque esa no es la idea. La idea es conseguir ese efecto de planificación adecuada, pero también que tenga un beneficio mutuo, ¿sí? Que no permita que por estar planificando me esté afectando mi vida. Entonces sí los invito al programa de planificación. Claro que sí, yo tengo una familia de 18 tíos a la que menos le voy a pedir una recomendación de planificaciones a mi abuela, ¿no? O sea, eso sería ilógico. Bueno, perfecto, llegamos al final. Amigo Edson Torres, un placer tenerlo acá por segundo programa consecutivo. Gracias. César, saludar a todos nuestros oyentes, recordarles e invitarlos para que a través de Spotify, esta plataforma de audio, nos escuchen todos los viernes
podcast saludable de Girón Social y a través de YouTube o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Pues nos encontramos el próximo viernes desde los estudios de Oído Ideas que Suenan, la dirección y producción de Mauricio Torres. Pues un abrazo para todos muy especial. César, igualmente nos hablamos el próximo viernes. Perfecto, aquí estuvimos en el 5º capítulo del podcast saludable. Los invitamos a que siempre estén conectados con nosotros a través de estas plataformas y también a través de las redes sociales. Un placer para nosotros, lo más gratificante y lo que más nos hace felices es poder llevarles estos contenidos de calidad, de bienestar y salud que son transmitidos por profesionales desde Girón Social. El tema del día fue la planificación familiar, no solamente por idear una familia, también por responsabilidad en nuestra sexualidad, por no perjudicar a los demás. Por eso nosotros debemos ir siempre a planificación familiar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Chao.